Hola grupo y bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Esta semana continuamos trabajando en el campo de la economía y las finanzas, pero esta vez nos proponemos analizar cómo funcionan las metáforas en el discurso, cómo se traduce la información financiera en la prensa y cuáles son los rasgos del género que condicionan nuestras decisiones cuando definimos para qué y para quién vamos a traducir. Como vimos la semana pasada, el texto económico es un tipo de discurso especializado que va a combinar tanto la información objetiva como una intención persuasiva. Su objetivo principal va a ser el de comunicar hechos y análisis económicos de una manera clara y confiable, pero muchas veces también buscando influir en la opinión o en las decisiones del lector. Pizarro Sánchez destaca que este tipo de texto usa un lenguaje formal y técnico, que tiene un léxico muy específico también, donde cada palabra tendrá un valor exacto. Por lo tanto, la claridad y la precisión van a ser esenciales, ya que una mala elección podrá cambiar el sentido económico de una frase. Además, vemos que dentro del discurso económico existen distintos subgéneros que van desde informes financieros o contables hasta artículos de divulgación o editoriales de opinión. Vamos a ver que cada uno tiene su propio tono, nivel de especialización y también tipo de público al que van dirigidos. Es por esto que el texto económico se mueve entre la objetividad científica y la intención comunicativa. Como traductores deberemos ser capaces de entender esta doble dimensión para poder transmitir el contenido con fidelidad, pero también con fluidez y naturalidad en la lengua meta. Vemos entonces que la traducción del texto económico va a requerir mucho más que el conocimiento de los idiomas. Va a exigir la comprensión de cómo funciona el lenguaje de la economía. Antes de traducir, entonces será fundamental hacer un análisis previo, identificando el tipo de texto, su propósito, el público al que va dirigido y el nivel de especialización. Vamos a ver que traducir una nota periodística no va a ser lo mismo que traducir un informe financiero o un contrato comercial. El traductor, por lo tanto, deberá manejar la terminología económica y las estructuras lingüísticas típicas de este campo. Otro punto clave va a ser evitar los falsos amigos, los calcos estructurales que imitan la gramática inglesa y hacen que el texto suene poco natural en español. Vamos a ver también que muchas veces los términos no van a tener un equivalente exacto, por lo que deberemos recurrir a equivalencias funcionales o culturales según el contexto. Traducir textos económicos entonces implica combinar precisión, comprensión conceptual y también sensibilidad lingüística. No se va a tratar solo de trasladar palabras, como ya sabemos, sino de transmitir el pensamiento económico de una cultura a otra, siempre con claridad y coherencia. Esta semana abordamos la traducción financiera en la prensa, que como sabemos se convirtió en una de las fuentes de documentación más valiosas para los traductores financieros. Luego de la crisis económica global, los temas financieros ocuparon las portadas de los medios de todo el mundo, no solo en periódicos especializados, sino también en medios generalistas de la televisión y la radio. Esta expansión mediática hizo que los traductores nos enfrentemos cada vez más a textos financieros procedentes de la prensa tanto en inglés como en español. Según Alcalde Peñalver y Santa María Urbieta, esta realidad generó un aumento notable en la demanda de la traducción y la revisión de noticias económicas, especialmente desde el inglés, que como sabemos se consolidó como la lengua franca de los negocios y las finanzas internacionales. El traductor entonces deberá comprender que el discurso financiero en la prensa tiene rasgos específicos. Es una mezcla de información técnica, pero con un tono divulgativo. Vamos a ver que se usan metáforas económicas y que se mantiene un equilibrio entre la objetividad y la opinión. Por eso, sabemos que traducir una noticia financiera va a requerir un doble enfoque. Vamos a tener que entender el contenido económico y también adaptarlo al estilo periodístico de la lengua meta. Además, Internet multiplicó las fuentes disponibles como Financial Times, Bloomberg, El Economista, lo que permite comparar textos paralelos y observar cómo se expresa la economía en distintas lenguas y distintas culturas. Vemos, por lo tanto, que la prensa no solo informa, sino que también forma parte del proceso de documentación y aprendizaje continuo del traductor financiero.
Vemos entonces que una de las partes más importantes del trabajo del traductor financiero es la documentación temática. Orozco Jutorán explica que el traductor no solo deberá buscar palabras equivalentes, sino también comprender el funcionamiento del campo de especialidad. Vemos que la documentación temática va a implicar consultar distintos tipos de textos, distintos niveles de complejidad de texto. Primero, recurriremos a los textos divulgativos, que son los que ofrecen una visión general del tema. Después consultaremos textos para futuros especialistas, que son los que introducen una terminología más técnica. Y finalmente los textos especializados, como los artículos académicos o los informes financieros. Este orden nos va a ayudar a adquirir progresivamente el conocimiento necesario para poder entender el texto original antes de traducirlo. También se propone elaborar un plan de documentación identificando qué información se necesita y dónde buscarla. El uso de los corpus financieros son muy útiles como herramienta de trabajo, ya que permiten observar cómo se usa la terminología en contextos reales y decidir cuál es la opción más natural o frecuente en español. Vemos que en definitiva la documentación y el uso del corpus son claves para lograr una traducción precisa y coherente y también terminológicamente consistente. El traductor financiero, entonces vemos que no solo va a traducir textos, sino que traduce conocimiento especializado y que para hacerlo bien deberá apoyarse en fuentes fiables y en una metodología sistemática. Y vemos entonces que la economía en la prensa está llena de metáforas. Aunque parezca un lenguaje técnico y frío, en realidad se utilizan muchísimas imágenes para poder explicar lo que pasa en el mundo financiero. Por ejemplo, decimos que la economía está enferma o que los mercados se desploman o que luchamos contra la inflación. Todas son metáforas y lo interesante es que nos ayudan a entender cosas abstractas mediante ideas muy concretas y visuales. Las metáforas entonces se constituyen en una herramienta cognitiva que nos permiten pensar la economía en términos que todos podemos imaginar. Por ejemplo, si hablamos de una tormenta financiera, enseguida vamos a entender que algo negativo y repentino está ocurriendo. Además, las metáforas tienen un propósito que es el de informar y también de persuadir. Nos hacen ver la economía como una lucha, una enfermedad o un fenómeno natural y dependiendo de cuál metáfora se use, el lector interpretará el hecho económico de una manera diferente. Así que podríamos decir que la metáfora va a ser el puente entre la economía técnica y la comprensión del público general. Y vamos a ver que la traducción de las metáforas económicas, si bien es muy interesante, no es tan fácil como parece. Estas expresiones reflejan la forma en la que una cultura piensa y siente la economía, y es por esto que no siempre vamos a encontrar una equivalencia exacta en la lengua meta. Es por eso que como traductores deberemos recurrir a nuestra creatividad y también a nuestro sentido cultural para mantener el mensaje. Se proponen en general tres estrategias básicas para traducir este tipo de metáforas. En un primer lugar, se propone la equivalencia directa cuando existe una metáfora muy parecida en la lengua meta, en español. Si no, se podrá recurrir a una adaptación cultural en la que se cambia la imagen por una más familiar para el lector de destino. Finalmente, se podrá utilizar una paráfrasis explicativa cuando no hay equivalente en la lengua meta y se debe explicar el sentido de la metáfora. Además, las metáforas tienen una función persuasiva. Por ejemplo, decir que el gobierno lucha contra la inflación va a transmitir la idea de acción y heroísmo diferente al gobierno que controla la inflación. Es por esto que el traductor debe ser consciente del tono y del impacto que quiere conservar. En resumen, vamos a ver que traducir metáforas es una tarea tanto lingüística como cultural. Vamos a tener que combinar ambas habilidades. Un buen traductor económico, entonces, no va a traducir solamente palabras, sino formas de pensamiento y deberá mantener la fuerza visual y emocional del texto original. Vamos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 19.
En la parte de teoría aplicada deberán reconocer y explicar el significado de dos metáforas que se encuentran en el texto origen y proponer una traducción en español para cada una de ellas. No olviden citar la fuente primaria que consultaron respecto al discurso, es decir, al uso y al tipo de metáforas, y si eligen trabajar con otro autor distinto a los trabajados en la cátedra, deberán citar la obra con su respectivo enlace para poder recuperarlo y verificar la información. Luego también deberán identificar y describir una de las convenciones del género según Pizarro Sánchez, presente en el discurso económico financiero. Y finalmente deberán analizar un caso de uso de una estrategia de traducción para la que deberán remitirse al material teórico del instituto para clasificar y describir esta estrategia. En cuanto a la traducción, les encargan la traducción de un texto para una agencia de noticias global que lo va a ofrecer como producto periodístico a distintos medios latinoamericanos. Hasta aquí este video. Seguimos en contacto en el foro de avisos. Saludos.